Muchos saludos, queridos amigos. Yo soy Bruno Valle en Homilética para Todos. En esta ocasión estaremos haciendo el análisis de un bosquejo de sermón temático o de asunto. El sermón temático o de asunto, recuerden que sus puntos principales no están basados específicamente en un texto de la Biblia. Los puntos principales del sermón de asunto provienen del tema en sí. Entonces, usted va a abordar un tema y usted lo que pretende es analizar en general ese tema y presentar, exponer las verdades específicas de ese tema, las ideas específicas de ese tema, y pretende desarrollarlo para que a los hermanos les quede bien claro este asunto, esta verdad que usted quiere presentarles a través de ese mensaje. Entonces, por supuesto que el sermón de asunto o temático se basa en la palabra de Dios, porque también recordemos que trata de conocer todo lo que la Biblia dice al respecto de ese tema. Vamos a suponer que nosotros vamos a hablar del amor, así que buscamos en una buena concordancia, preferiblemente una concordancia electrónica, y analizamos todos los textos que tienen que ver con ese tema. Y vamos seleccionando los temas donde nosotros vemos que va corriendo la idea que queremos presentar a el público a través de nuestro mensaje. Entonces, lógicamente que el sermón temático está basado en la Biblia, pero no en un solo texto, sino en todo lo que la Biblia podría decir al respecto. Bueno, hoy hemos seleccionado un tema interesante, el tema de honrar a los hermanos. Vamos enseguida, entonces acá tenemos nuestro bosquejo que queremos analizar. El bosquejo que hemos titulado Juntos hasta el fin en la obra del Señor tiene que ver específicamente con el reconocimiento, el honor que se le debe dar a las personas. Y lo primero que debemos decir es lo siguiente. Recuerden que nosotros enseñamos que un bosquejo debe tener 6 partes. Aquí tenemos el título, aquí tenemos el texto, el propósito, la introducción, el desarrollo que inicia en los puntos principales y luego tenemos acá la conclusión. Por supuesto, esto es las 6 partes que nosotros proponemos de un bosquejo de sermón. Ahora, vamos a lo siguiente. Lo primero que una persona debe tener para comenzar a escribir su bosquejo de sermón, ya sea de textual, un bosquejo expositivo o un bosquejo temático, no importa el tipo de sermón que sea, lo primero que debe tener es ya sea un texto y el propósito o el propósito. Puede ser cualquiera de las dos cosas primero, puede ser el propósito primero o puede ser el texto primero. Bueno, ¿por qué? Porque si usted está leyendo las Sagradas Escrituras y de repente el Señor le habló en esa lectura que tenía, usted primero tiene el texto. Pero si no es así y usted, digamos, conoce alguna necesidad, alguna problemática, alguna situación, algo que usted quiera destacar en un sermón porque ha visto una situación en la iglesia, entonces usted tendría un propósito. Por lo tanto, el propósito y el texto del sermón es lo primero que se debe tener. Aquí ya tenemos estos dos elementos que conforman nuestro bosquejo que tiene que ver con darle honor a las personas. Ahora, fíjese el propósito, el objetivo que queremos alcanzar. Recuerden que el propósito tiene que escribirse en 3 etapas. El qué, el cómo y el para qué. El qué quiero lograr. Lo que yo quiero lograr es que los hermanos en este bosquejo de sermón o en este sermón, yo lo que quiero lograr es reconocer el trabajo esforzado de los hermanos. Eso es lo que quiero. Planteo todas las ideas acá en este bosquejo de sermón, todas las ideas con relación a este objetivo, a este propósito. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a presentar este sermón? Bueno, voy a basarlo en textos clave y también en historias reales e ilustraciones, en cosas que nos han pasado a nosotros en nuestra congregación. También lo que quiero lograr es un fin. Quiero motivar. Para motivar, mire,
motivar a nuestros hermanos a no descansar jamás, siempre seguir trabajando, participando en la obra del Señor. Eso es lo primero. Ahora bien, antes de seguir a la introducción, cuando usted esté revisando un bosquejo de sermón, le aconsejo lo siguiente, sobre todo si es un sermón temático. Lo primero que debería revisar usted es, después del propósito, lógicamente, que esté bien en claro qué es lo que usted quiere alcanzar, lo primero que debería revisar son los puntos principales, los puntos que están marcados con números romanos. Vea, ¿por qué? Porque esos puntos principales van a decirle la manera en cómo usted está desarrollando el sermón. En este caso, como los puntos principales son extraídos del tema en sí, entonces yo necesito saber si en cada uno de estos puntos principales estoy abordando las diferentes facetas, los diferentes perfiles o aspectos del tema, y que no estoy redundando en estos puntos principales. Tengo que ir abordando todos los aspectos del tema y cada uno de esos aspectos debe ser diferente al otro. Cada uno de esos aspectos o puntos principales tiene que aportar algo a el tema que estoy exponiendo. Veamos entonces acá el punto principal 1. Honor a quien honor merece. Se basa en Romanos capítulo 16, versículo 1 al 15. Y aquí en este primer punto estoy hablando de honor, que vamos a darle honor. Recuerden que estamos hablando de que queremos reconocer el trabajo de los hermanos. Por lo tanto, este punto principal 1 es perfecto. Luego, el punto principal 2 dice: la unidad y la función de cada miembro. Se basa en 1 Corintios 12, 12 al 27. Acá, por supuesto, vamos a destacar el trabajo que cada uno puede hacer desde sus talentos, desde las habilidades que Dios le ha dado. Y en el tercer punto, usted está viendo lo siguiente: mantengámonos firmes y trabajando hasta el fin, basado en 1 Corintios 15, 58. Perfecto. El punto número 1 habla del reconocimiento, el punto número 2 habla de las habilidades por las cuales vamos a reconocer a los hermanos, y el punto número 3 habla de el estímulo que estamos dando a ellos para que nunca nos detengamos en la obra del Señor. En este caso podríamos decir que estas ideas están bien organizadas y que cada una de estas ideas principales aporta un aspecto diferente al tema que estamos predicando. Vamos ahora a decir lo siguiente. Escuche bien. Cada sermón debería ser una obra de arte. Nosotros deberíamos tratar de preparar siempre nuestros sermones prácticamente como una obra de arte. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que deberíamos usar diferentes estrategias, tanto de redacción como de exposición del sermón, para que la verdad que vamos a presentar no la presentemos de forma plana, sino que de manera artística, con detalles, con estrategias que nos ayuden a plantear la verdad que queremos presentar, pero no de una forma simple, sino de una forma bonita, artística, hermosa. Y aquí, en este bosquejo de sermón, nos hemos planteado la tarea de presentar esta verdad utilizando algunas estrategias, tanto de redacción como de oratoria, procurando que algunas estrategias queden en ciertos lugares del sermón que nos ayuden a impactar mejor la conciencia de los hermanos. Vamos a ver cuáles son estas estrategias. Primero, en la introducción nosotros tenemos 3 puntos para comenzar este sermón. Número 1, dice acá: en el libro de Andrés Oppenheimer, Cómo salir del pozo, él destaca que las iglesias contribuyen al bienestar y felicidad de la gente si los miembros están involucrados en actividades de bienestar social. Dice acá, página 30 y 31. Mire bien. Ok, aquí iniciamos diciendo entonces, o haciendo una referencia a un libro de Andrés Oppenheimer, su último libro, el nuevo del año 2024, en donde encontré esta información poderosísima, que las iglesias son fundamentales para hacer felices a las personas, sencillamente porque en la iglesia las gentes, las personas, tenemos un espacio donde podemos desarrollarnos en nuestras habilidades y ponerlas
al servicio de los que están ahí en esa comunidad de fe. Por lo tanto, esto es un dato interesante. Entonces comenzamos diciendo que trabajar en la iglesia nos hace felices. Luego, vea lo que dice a continuación. Yamil era un compañero de clases, estudiábamos el 5º año de bachillerato, pero justo un mes antes de cumplir el año y de promocionarnos, él dejó de asistir a clases. Incluso había pagado los gastos de graduación. El día de nuestra promoción, mientras yo iba con el resto de mis compañeros rumbo al estrado a recibir mi título, vi hacia mi izquierda, ahí estaba Yamil, con una sonrisa triste viéndonos graduarnos. Ok, ¿qué tiene que ver esta idea con la otra? Aquí estamos hablando de un compañero que lamentablemente no perseveró hasta el fin de sus estudios, y pues cuando nosotros nos graduamos, lamentablemente solo se quedó viendo la graduación nuestra, la promoción nuestra, lamentablemente. Muy bien, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Una idea, la primera idea con la segunda. Acá en el punto número 3 lo aclaramos. Para ser felices hay que trabajar y ayudar a otros, pero también hay que ser constantes y esperar llegar hasta el fin de la carrera. En esto estamos juntando las dos ideas que inicialmente estamos presentando en este bosquejo de sermón. Por lo tanto, esta es una como estrategia retórica para llegar de una forma diferente a la conciencia de la gente. Así que acá tenemos nosotros una estructuración que nos ayuda a no hacer un sermón plano, sino que un sermón que tenga ciertos ribetes, ciertos bemoles que nos ayuden a presentar de una forma más hermosa la predicación. Bueno, vamos entonces al punto número 1. Honor a quien honor merece, basado en Romanos capítulo 16, versículo 1 al 15. Esta porción de Romanos 16, 1 al 15 es una de las más hermosas que usted puede encontrar en las Sagradas Escrituras, porque se trata del apóstol Pablo haciéndole un reconocimiento a muchas personas que habían trabajado con él. Ahora, el punto o subpunto o idea secundaria 1 de este punto principal 1 dice: en la iglesia de Roma había grandes colaboradores de la hermandad. Pablo destaca varios nombres a hombres y mujeres que se entregaron a la obra. Qué interesante. Ahora vamos a comenzar a hablar un poco de este asunto del honor que Pablo le da a los hermanos. Y aquí enumeramos a 7 personas que rescatamos de toda esa lista que hace el apóstol Pablo allí en Romanos 16. Febe, descrita como nuestra hermana y diaconisa en la iglesia de Cencrea, a quien Pablo recomienda y pide que le ayuden. Esta mujer era valiosa. Y este es el momento de reconocerlo de acuerdo a las palabras de Pablo. Priscila y Aquila, colaboradores de Pablo en Cristo Jesús, que pusieron sus vidas por él. Imagínense el reconocimiento, el agradecimiento que a través de esta palabra el apóstol Pablo les está dando a este matrimonio o a esta pareja. Epeneto, descrito como el primer fruto de Acaya para Cristo, fue la primera persona, Epeneto, que se bautizó ahí en esa zona. Luego sigue María, y escuche la manera en que el apóstol habla de ella, quien ha trabajado mucho entre ellos. Esta palabra de trabajar luego se le va a aplicar a Trifena, Trifosa y Pérsida, y también a otras personas ahí en ese mismo texto, pero se aplica especialmente a varias mujeres el término o el verbo trabajar. Pero la palabra trabajar ahí no solamente indica una actividad física, sino de que indica que estas mujeres trabajaron hasta el cansancio por la obra del Señor. En español no podemos verlo, pero en griego sí. En griego la intensidad de la manera en que ellas trabajaban está descrita en la palabra que el apóstol Pablo usa para referirse a estas mujeres. Entonces María había trabajado muchísimo entre ellas. Andrónico y Junias, que eran reconocidos y eran parientes de Pablo y también tenían un honor entre los apóstoles. Trifena, Trifosa y Pérsida, mujeres que han trabajado en la obra del Señor. Rufo y su madre. Rufo es descrito como escogido en el Señor y su madre como madre también de Pablo. Así entonces que tenemos nosotros
una lista de algunas personas que reconoce Pablo, pero ahora viene el toque que nosotros queremos darle y presentar estas verdades de una forma diferente, estratégica, artística, literaria casi. Mire lo que decimos acá en este punto, subpunto B. Si yo tuviera que irme un día, les escribiría una carta. Aquí estamos como tomando el papel del apóstol Pablo y haciendo que escribimos una carta a los hermanos, recordando a todos aquellos que nunca se han dado por vencidos, recordando sus cualidades y aportes en la obra del Señor. Bueno, si tuviera que irme algún día, de seguro les escribiría y recordaría a muchos de ustedes que han trabajado y se han entregado por la obra del Señor. Lo mismo que hace el apóstol Pablo acá en Romanos capítulo 16. Y a continuación, en los incisos 1, 2 y 3, acá se nombra en el punto número 1, para finalizar este punto, se nombra a 3 hermanas que en nuestra congregación han tenido un papel destacado. Yo lo invito a usted a hacer esta misma presentación de sermón, pero utilizar estas ideas cambiando por nombres de su localidad, de su congregación, estos incisos 1, 2 y 3. Entonces, fíjese bien cómo en el subpunto B nosotros tratamos de hacer un retoque, una estrategia casi literaria para ir a los incisos 1, 2 y 3. Si yo tuviera que escribirles una carta y entonces después nombro a algunas de las personas imitando lo que el apóstol San Pablo está haciendo acá en Romanos capítulo 16. Entonces, el punto principal 1 cierra de esta forma. Veamos el punto principal 2 ahora. Punto principal 2, la unidad y la función de cada miembro. Primera a los Corintios 12 al 27, pues todos nosotros sabemos que el apóstol Pablo compara a los hermanos o a la iglesia con el cuerpo y sus diferentes órganos. Cada uno tiene una función indispensable en la iglesia. Acá se vuelve un detalle interesante, reconocer que todos tenemos un papel importante que desempeñar en la obra del Señor. Cuando alguien que está allí sentado le escucha a usted decir eso, va a sentir estímulo y deseo de tener una participación bien importante ahí entre la hermandad. El apóstol Pedro invita a cada miembro a mantenerse activo en la congregación, y esta idea se refuerza con 2 versículos interesantes. Un versículo que lo escribe San Pedro y el otro que lo escribe Pablo. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro 4:10 dice que todos hemos recibido un talento para ponerlo al servicio de los demás. Luego, el apóstol Pablo aclara: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Todos nosotros tenemos algo que el Espíritu nos ha dado, que podemos manifestar a través de nuestras habilidades y talentos para provecho. ¿De quién? Pues de los que van a recibir nuestro servicio en la iglesia. Y luego aparece este otro punto, subpunto. Dice: nadie debe permanecer inmóvil en la iglesia, todos tenemos algo que aportar para el beneficio de la iglesia y nuestra felicidad. Fíjese cómo este subpunto B está siendo un punto de amarre de todo el discurso, porque esencialmente lo que dice ahí es lo que nosotros esperamos conseguir con este mensaje. Es la idea central del mensaje. Se coloca esta idea en esa parte del bosquejo de sermón y en el sermón para siempre mantenernos en el camino de esa argumentación de lo que queremos lograr. Entonces acá este es un hilo conductor que nos está sirviendo pues para seguir en el mismo hilo temático que traemos desde el inicio. Algunos héroes de nuestra congregación, y volvemos a hacer una enumeración de 3 hermanos que entre nosotros son muy importantes. Miren, Federico, Guillermo, Alberto. Y con esa triada de personas cerramos el punto principal 2. Cerramos el punto 2. Así que de la misma forma en que cerramos el punto principal 1, lo estamos cerrando el punto principal 2. Y luego tenemos
un punto para ir cerrando ya la temática. Mantengámonos firmes y trabajando hasta el fin. Ok, en este punto principal 3, nosotros encontramos un estímulo a aplicar todo lo que venimos diciendo y se basa en 1 Corintios 15:58, que es nuestro texto base. Un día, y ahora bien, aquí el punto es que estamos estimulando a los hermanos a trabajar hasta el final de sus días. Pero comenzamos con una historia. La historia es la siguiente. Fíjese cómo las ideas van coordinándose para lograr el objetivo que nosotros nos hemos planteado. Ninguna de estas ideas que se están planteando acá están fuera del hilo temático, del hilo conductor de este tema. Dice: un día, cuando aún estaba con mucha fuerza, Domingo me dijo que él ya había trabajado suficiente y que se iba a retirar y solo se quedaría congregando. Ahora bien, mire lo que pasó. En ese momento pensé que un cristiano, y más aún si sirve, jamás tiene tiempo para el retiro. Eso fue lo que yo pensé de aquel hombre que me estaba diciendo: yo ya trabajé suficiente, ya me voy a quedar solo congregando, me retiro. Entonces comenzamos con esta historia porque el punto principal 3 es estimular a los hermanos a seguir trabajando. Mire lo que decimos luego para argumentar esto. Pablo trabaja hasta su muerte y solo cuando se sintió seguro de haber completado su obra, dijo que había peleado la batalla y corrido la carrera, que estaba listo para irse con él. Refutamos la actitud de aquel hombre con la disposición del apóstol Pablo de terminar su carrera hasta la muerte. Y luego ponemos el ejemplo de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba en prisión y a punto de ser ejecutado y muy preocupado por no saber si había cumplido su labor en este mundo. Preocupado por eso, le manda a preguntar al Señor si él era el que había de venir o aún tenían que esperar a otro. Aquí lo dice la Biblia en Mateo 11, 2 y 3. ¿Qué es lo que está pasando con Juan? Juan quiere saber, porque él sabe que va a morir, pero él quiere saber si ya lo que el Señor le había mandado a hacer, si él ya lo había cumplido. Y por eso es que al escuchar lo que está pasando con Jesús, él le manda a preguntar si él era el que había de venir. Porque Juan no quiere morirse sin estar seguro de que cumplió el propósito por el cual vino a este mundo. Entonces, cuando se da cuenta por el mensaje de Jesús, es cuando enseguida decapitan a Juan el Bautista. Pablo escribe algo que hoy yo les repito a ustedes. Aquí estamos como una consigna, repitiendo y estimulando a los hermanos: estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Es interesante porque en ese momento, si usted predica este mensaje, toma valor, fuerza y dice con énfasis este versículo: algunos héroes de nuestra congregación, y luego volvemos a repetir una tríada de personas. Y a la vez, por si se nos haya quedado alguien y detectamos mientras estamos predicando a alguno que ha trabajado mucho en la obra, lo ponemos ahí en el punto 4. Aquí tenemos una conclusión de resumen. Entonces, por lo tanto, tenemos ya el cierre de este mensaje temático. Yo espero que usted pueda tomar estas ideas, predicar un sermón como este y estimular a los hermanos que están ahí en su congregación, hacerles sentir que realmente vale la pena lo que están haciendo por el Señor. Estimúlelos, dígales que hay que llegar hasta el fin de la carrera trabajando, dándolo todo por el Señor, para que su iglesia sea una iglesia que trabaja, una iglesia que se esfuerza, una iglesia que va más allá de las expectativas. Así que les agradezco haberme acompañado. Recuerden que este es un sermón temático y que lo hemos analizado bajo esa perspectiva. Les invito a compartirlo, dar like, comentar, hacer algunas preguntas ahí en la sección de comentarios. Y por supuesto, no deje de suscribirse. Recuerde que usted es un gran predicador, pero los grandes predicadores siempre se están preparando, siempre se están desarrollando para la gloria de Dios y el beneficio de aquellos que escuchan sus mensajes.